El monstruo de la novela, hay dos monstruos, ¿no? Digamos que hay un monstruo real, que es el secuestrador de la niña, al que Diego y la policía tienen que descubrir, y luego hay un monstruo que podemos considerar metafórico, que es el monstruo que todos llevamos dentro, ¿no? Diego, al hacer las pruebas, se tiene que enfrentar a ese monstruo que llevamos dentro, que está hecho de retales de sus miedos, de sus inseguridades, de sus pequeñas mezquindades del día a día, ¿no? De su egoísmo. Es el verdadero monstruo que tiene que vencer, y podría decirse que lo que hace Diego, en realidad, al hacer las pruebas, es purificarse, ¿no? Se va desprendiendo de todo eso y intenta desenterrar ese héroe que supuestamente lleva dentro y que su hija reclama, ¿no? Bueno, eso en realidad está un poco exagerado, no es así, porque si lo contara tal como es sería demasiado aburrido, ¿no? Entonces toda la parte, porque claro, Diego es escritor, entonces tenía que ponerle haciendo cosas de escritores, incluso un sospechoso de su editor, ¿no? Ya te digo, está caricaturizado, está de alguna manera novelizado para que sea atractivo y divertido, sobre todo en el primer capítulo, cuando él está en el Congreso, que ya el narrador advierte que mientras él está en el Congreso están secuestrando a su hija, ¿no? Y consciente de todo lo que iba a venir después, intenté que ese capítulo fuera como más relajado, ¿no? Que tuviera ese aire del sarao literario en el que Diego está participando. Sí, Diego es un personaje que yo, cuando empecé a escribir la novela, tenía claro que no quería que fuera el padre modelo, ¿no? Quería que fuera un hombre corriente, con sus miedos, con sus inseguridades, porque si ponía al típico padre capaz de hacerlo todo por su hija, que él estuviera seguro de que podía conseguir las pruebas, no iba a haber ningún interés para el lector, ¿no? Entonces Diego es un personaje que duda de si va a ser capaz de superar las pruebas, al que todo el mundo cuestiona, de su propia mujer, que en cierto momento de la novela le dice ojalá las pudiera hacer yo, ¿no? Y él, en realidad, por mucho que su mujer le diga que la hija es de los dos y que esto le está pasando a los dos, es él el único que tiene que hacer las pruebas. De él depende superarlas para salvar a su hija o no, ¿no? Entonces, claro, yo quería que Diego estuviera a una presión brutal, sometido a una presión brutal, ¿no? Y que toda esa injusticia, esa impotencia que siente rebosara por algún lado, ¿no? Y que también las pruebas le sirvieran, como he dicho antes, de catarsis. Yo creo que si se nos coloca a cualquiera de nosotros en una situación extrema, nunca sabemos si va a salir el héroe o el monstruo. Sí, yo no quería poner a un matrimonio feliz de primeras, sino quería poner a un matrimonio que estuviera en una relación de inestabilidad, ¿vale? Porque lo que le iba a pasar, el drama al que se iban a enfrentar, o le iba a destruir como matrimonio o le iba a unir más, ¿no? Entonces quería sobre todo que esa emoción la sintiera el lector, ¿no? A ver qué pasa con ellos. Sí, el inspector Rocamora, que es amigo de Diego porque le conoce cuando le ayuda a documentarse en su última novela, y de alguna manera es un tío postizo de Ariadna, ¿no? De la niña. Con lo cual hace que él esté muy implicado en la investigación policial, ¿no? Que se lo tome como algo personal, ¿no? Y eso me interesaba mucho también porque prácticamente los protagonistas son ellos tres, son Diego, Laura, la mujer, y Rocamora, ¿no? Al principio, cuando la estuve planificando, se me ocurrió la idea de, bueno, ¿por qué no pongo también pasajes de la novela que lanza a la fama a Diego, ¿no? Al principio empecé a escribir esa novela y transcurría también en la actualidad, pero me di cuenta que si tenía que saltar de una a otra, el lector se iba a confundir, ¿no? Y comprendí que la novela de Diego, Sangre y Ámbar, tenía que tener otra atmósfera totalmente distinta, que la diferenciara mucho de la novela real, ¿no? Y investigué el pasado de Barcelona y elegí 1913, porque me parecía un año en la que acaba de morir Enriqueta Martí, la vampira del Raval, que era una curandera diabólica que había secuestrado y matado a un montón de niños para hacer ungüentos y pomadas para la clase rica. Y estaba en su apogeo el Casino de la Rabasada, hacía unos años que había sido la Semana Trágica, o sea, me pareció una época lo suficiente siniestra para que hubiera un contraste entre dos Barcelonas, la época gótica, ¿no? La Barcelona gótica, donde se estaba haciendo la Sagrada Familia, etcétera, y la Barcelona cosmopolita y mediterránea de hoy, ¿no? Se decía que el Casino de la Rabasada contaba en los sótanos con una habitación para que la gente que perdiera toda su fortuna jugando a la ruleta
pudiera suicidarse en esa habitación en total intimidad, ¿no? Sí, era una leyenda, se decía que el casino te suministraba el arma e incluso luego hablaba con tu familia y prestigiaba tu muerte. No, eso no fue una leyenda, eso fue real, esa mujer existió. Incluso se habla, la lista que ve en cierto momento mi inspector es real. Se supone que había una lista que enseguida que no trascendió a la opinión pública porque estaban ahí los nombres de un montón de gente importante de Barcelona que recibía los servicios de esta curandera. Yo lo que he intentado, porque cuando se me ocurrió la idea tuve claro que tenía que ser un thriller, más que nada porque hay una investigación policial en torno al secuestro de la niña, pero quería que no fuera un thriller más. Se publica hoy en día tantísimos thrillers y tanto policíaco que quería de alguna manera diferenciarlos, y es muy difícil coger la plantilla, la fórmula del thriller e innovar, y yo creo que una de las cosas, uno de los caminos para renovar un poco esta plantilla tan utilizada es imbrindándola con otro género. Entonces yo metí ahí el fantástico como una posibilidad, ¿no? Porque la policía se pone a investigar entre los personajes del entorno de Diego en busca de alguien que pueda ser el monstruo, pero hay una posibilidad que ellos nunca contemplan y en la que Diego no puede dejar de pensar, que es: ¿y si no hay nadie que está suplantando al monstruo? Si el monstruo es real, es el verdadero personaje que se ha fugado de mi novela, que yo le impedí rematar su plan, y ahora se ha fugado para llevar ese plan a la realidad conmigo de protagonista y con mi hija como víctima. Sí, en realidad se puede interpretar en clave metafórica como un proceso de creación, porque no solo es que no es literaria porque su protagonista sea un escritor, sino que el villano, el malo de la función, es su personaje, que cobra vida y se enfrenta a él. Sí, se puede interpretar también así. Yo he intentado sobre todo que tenga múltiples lecturas simbólicas, ¿no? Todos los elementos están puestos con una intencionalidad simbólica. Exacto, eso se dice continuamente, ¿no? Yo por mi hija haría lo que fuera, me pondría delante de una bala. Pero ¿qué pasa cuando lo que tienes que hacer son cosas concretas, ¿no? Y yo quería colocar a Diego en la situación de que no importara tanto el amor que siente por su hija como su resistencia al dolor físico, por ejemplo, o su miedo a amputarse una parte del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Significa eso que no la quiere? Sí, pero no me interesaba tanto la prueba en sí, que podría ser una u otra, eso daba un poco igual, sino como el dilema que genera tanto en Diego como en el lector, porque yo quería trasladarle al lector ese dilema, ¿no? Que él pensara, que se pusiera en la piel de Diego y pensara: ¿qué haría yo? ¿Sería capaz de hacer esta prueba? ¿Sería capaz de llevarla a buen puerto? ¿Sería un héroe o sería un cobarde, ¿no? Sí, realmente no hay ningún personaje 100% bueno, porque Diego es egoísta, Diego tiene secretos que no ha contado a su mujer, y poco a poco, a medida que vas leyendo la novela, también como utiliza un narrador multiperspectiva, es decir, cada capítulo está contado desde el punto de vista de un personaje, el que puede parecer bueno si él es el que se está contando, luego parece malo visto desde otro ángulo, ¿no? Entonces te das cuenta que, como tú dices, todos los personajes tienen una mácula. O sea, todos tienen claroscuros, todos tenemos sombras, ¿no? Y yo creo que eso, en parte, espero que ayude al lector a empatizar con los personajes. Yo soy escritor de los de plano. Planifico mis novelas antes de escribirlas. Con lo cual yo estoy, pues a lo mejor cosa de un mes planificando la novela, y solo cuando la tengo detallada, cuando veo que funciona, es cuando me pongo a escribirla. Con lo cual evito que me pasen esas cosas, evito quedarme en blanco y evito que... Siempre hay un riesgo de que lo que funciona en teoría a lo mejor en la práctica no funciona y tengas que improvisar, ¿no? Hay que tener cierta cintura. Pero yo siempre tengo muy claro el principio, tengo muy claro el final, escenas del nudo, y entonces, claro, no corro excesivos riesgos a la hora de escribirla, ¿no? Sino escribir es prácticamente un trabajo que consiste en poner en palabras lo que tú ya has planificado previamente. Me gusta el punto intermedio, el final, que cierra la historia, pero que deja abiertas, mediante algunas sugerencias, otras posibilidades. Yo estoy muy contento porque la verdad es que siempre digo que un escritor no sabe lo que escribe hasta que se publica. Date cuenta que el escritor trabaja en soledad, y es
toma decisiones que cree correctas o intenta que sean correctas y pierde totalmente la perspectiva de su trabajo, de tanto leer y corregir y tal, ¿no? Entonces cuando sale y empiezan a aparecer las primeras impresiones de los lectores, las primeras críticas y tal, es cuando se da cuenta de lo que ha hecho, ¿no? Y yo estoy muy contento de cómo está siendo recibida esta novela. Todo el mundo está, pese a tener 700 páginas, la novela enganchan, dicen que no pueden dejar de leerla y bueno, utilizo esa expresión en varios puntos de la novela y si te das cuenta la utilizo con personajes contrapuestos. Con lo cual, con eso intento decir que no todo el mundo está libre, que todo el mundo en el fondo ejerce cierta maldad, ¿no? Uno puede ejercer la maldad con mayúsculas, ser realmente malo, y otro puede ejercer una maldad con minúsculas, ya sea por supervivencia o por falta de empatía con los demás o por puro egoísmo. Yo creo que la mayoría de la gente cometemos pequeñas, lo que podríamos llamar pequeñas ruindades de andar por casa. Creo que no nos conocemos hasta que nos ponen en una situación límite. Y ahí entonces descubrimos si somos un monstruo o un héroe. Da un poco de miedo. Da, pero por fortuna a casi ninguno nos pasa lo que les pasa a Diego. Imposible. No, por mucho que intento resumirlo, es muy difícil de resumir esta novela. Es un thriller trepidante, donde no dejan de pasar cosas, que aparte de toda la peripecia policial, tiene por debajo una fuerte carga simbólica y prácticamente es la historia de un hombre que se ve en la tesitura de demostrar si es un héroe o no para salvar a su hija, ¿no? Yo creo que habría sido una novela diferente en otra ciudad, porque Barcelona, como se suele decir a veces, es como un personaje más de la novela. Barcelona tiene una parte mágica, ¿no? Porque Gaudí la barnizó de fantasía y ese legado lo podemos ver en cualquier esquina, y también tiene una parte siniestra por todo el pasado que lleva, ¿no? Y me parece un escenario propicio para esta trama. Yo tengo muchísimos, ¿no? Yo creo que todos los escritores evidentemente somos personas y tenemos nuestras fobias, nuestros miedos y nuestras cosas, y día a día no sé, cada día es una lucha contra eso, ¿no?